Nicolás fue coronado en el Kremlin en medio de un esplendor que supuestamente debía unir al zar con su pueblo. Pero la opulencia solo agrandó la brecha entre Nicolás y sus súbditos. Luego de más de 30 años de industrialización forzada, la clase obrera de Rusia era más pobre que nunca. El descontento se apoderaba de las fábricas, las minas y las granjas. Y radicales como el joven Lenin alimentaban el resentimiento, divulgaban propaganda marxista y organizaban células revolucionarias. En 1895 la policía del zar contraatacó. Lenin fue arrestado, sentenciado y encarcelado en Siberia. Tras ser dejado en libertad, Lenin abandonó Rusia y emigró a Occidente, donde continuó avivando las llamas de la revolución con sus ideas radicales. Al mismo tiempo, el zar Nicolás seguía ignorando el sufrimiento de sus súbditos y el creciente clima de agitación. La acción más audaz del comandante supremo de Rusia solo empeoró las cosas. Hacia el Pacífico, Nicolás buscaba arrebatar territorios que pertenecían a China y Corea, pero sus ambiciones imperiales chocaron con las de otro imperio emergente, Japón. Alarmado por la avanzada rusa, en 1904, el Imperio del Sol Naciente declaró la guerra. El recién completado ferrocarril transiberiano permitió al zar trasladar numerosas tropas hacia la zona de conflicto. Pero las ametralladoras de los japoneses y sus agresivas tácticas diezmaron las filas rusas. Para respaldar sus fuerzas en tierra, Nicolás reunió una armada de 300 embarcaciones en el Báltico y le ordenó que navegara hacia el mar de Japón, a casi 34.000 kilómetros de distancia. En mayo de 1905, luego de 8 meses de hambre, motines y enfermedades, las naves rusas llegaron a la costa del Pacífico, donde los japoneses estaban a la espera. La flota nipona, que disponía de barcos más rápidos y mejores cañones, hundió 2/3 de la armada rusa en una sola batalla. La flota fundada por Pedro el Grande y que tanto orgullo dio a los rusos había sido arrasada. The war itself was not necessary. It was a terrible waste of Russia's resources. And of course, on top of that, Russia was defeated, which was a catastrophe, both for the legitimacy of the regime and for the emperor's own prestige in the eyes of his ministers, his senior officials, and indeed of the educated public. La noticia del desastre naval llegó a San Petersburgo cuando la ciudad ya estaba sumida en la revuelta. 1905 iba a ser un año de revolución, pues el antiguo derecho del zar al gobierno absoluto estaba por estrellarse contra la voluntad del pueblo ruso. Usted está viendo. En agosto de 1904, Nicolás y Alejandra Romanov celebraron el nacimiento de su quinto hijo. Luego de 10 años y 4 niñas, finalmente había un heredero al trono, un zarevich, Alejo. Nacer en el seno de la familia real rusa en el siglo XX era una bendición, pero también una maldición. Por una parte estaban los placeres y los lujos, por otra, la condena de la historia. Nicolás y Alejandra habían realizado su sueño de tener una familia unida y amorosa. Pero desde su infancia, el zarevich Alejo nunca estuvo bien. Los médicos pronto confirmaron que el bebé tenía hemofilia. No habiendo cura posible, la mayoría de los que padecían hemofilia morían durante la infancia. La enfermedad de Alejo era la maldición de la familia Romanov. Si el heredero moría, el imperio iba a ser sacudido por otra crisis de sucesión, en una época en la que el prestigio del zar estaba en un punto bajo. Alexei's hemophilia is a secret of state. Because he's the heir, no one can talk about it. His health in general is not discussed at all. Pero en las calles de las ciudades rusas, la dinastía Romanov ya se encontraba bajo ataque y distanciada. Los últimos meses de 1904 se caracterizaron por el aumento rampante de la inflación, la hambruna y las penurias.
La fe del pueblo en el liderazgo del zar también se vio sacudida por las numerosas derrotas en la guerra con Japón. El domingo 9 de enero de 1905, una multitud de manifestantes, conformada por obreros, estudiantes y sacerdotes, marchó hasta el Palacio de Invierno. Encabezados por el sacerdote ortodoxo Georgi Gapon, los manifestantes llevaban una petición firmada por más de 100.000 personas, con la cual solicitaban al zar un gobierno representativo, libertad de expresión, derechos laborales y la paz con Japón. This is a non-violent demonstration. It's also non-political. The workers are not carrying banners with revolutionary slogans. Rather, they're carrying icons, and they're making it very clear that they're deeply religious, faithful people who love the Tsar, who are simply trying to tell the Tsar of their plight and to ask the Tsar to help them out. Los manifestantes no se iban a ir sin entregar la petición al zar, pero Nicolás se encontraba fuera de la ciudad con su familia. La reacción de los guardias de palacio fue rápida y brutal. El padre Georgi Gapon. Un grito de alarma surgió mientras los guardias se abalanzaban sobre nosotros. Vi el blandir de las espadas. Hombres, mujeres y niños caían al suelo cual troncos de madera, mientras el aire se llenaba de alaridos, gemidos y maldiciones. Según el palacio, murieron menos de 100. Para los manifestantes, la cifra alcanzó los 1000. Fuera cual fuera la verdad, el Domingo Sangriento generó una ola de rebelión. The impact of Bloody Sunday is that it shatters forever this myth that the Tsar doesn't know that the Russian people are suffering. Para el verano siguiente, los alzamientos habían afectado las fábricas y granjas de toda Rusia. 50 ciudades fueron tomadas por consejos revolucionarios y un grupo de obreros armados amenazó con destruir cualquier fábrica que permaneciera abierta. Ante una posible guerra civil, el zar Nicolás, defensor de la dinastía, sopesó sus opciones. Aplastar la rebelión mediante la fuerza bruta equivaldría a hacer correr la sangre. La otra salida es darle al pueblo sus derechos civiles y hacer que una Duma de Estado apruebe una serie de leyes. En otras palabras, una constitución. En octubre de 1905, el zar aceptó la realidad y en su manifiesto de octubre otorgó varios derechos civiles básicos, además de una asamblea electa, la Duma. Nicholas was forced to make certain concessions, but this was done under tremendous pressure. He hated the political parties, he hated the Duma, he hated the Constitution that he was forced to acknowledge. And in many ways he didn't acknowledge these things. En mayo de 1906, la recién creada Duma solicitó reformas radicales. La reacción de Nicolás fue disolver la asamblea. Luego de 4 años de modificaciones, el zar obtuvo una Duma lo suficientemente conservadora para poder cohabitar con ella. He still believed that only the Romanov family could rule Russia, that he had a mission from God. He was on the throne because of divine right, that no one could take that away from him or his family, and if they did, it would mean the destruction of Russia. En 1913, el imperio celebró los 300 años de la familia Romanov en el poder. Se trataba de la dinastía más longeva que había visto Europa. No obstante, la autoridad del zar estaba comenzando a difuminarse. Nicholas understood that every group in Russian society was turning against the autocracy. Within the aristocracy, the peasantry, the workers, certainly the middle classes, they all turn against him. Many of his top ministers, for example, were recommending that he somehow be more respectful of the parliament, and he would fire those ministers. He would cast them aside. A mediados de 1914, Europa estalló en guerra.
Para entonces, el prestigio del zar pendía de un hilo. Era la Primera Guerra Mundial. Rusia y Austria-Hungría se disputaban el territorio serbio. A los pocos días, Alemania, Gran Bretaña, Turquía y Francia se habían involucrado en el conflicto. Las divisiones internas de Rusia fueron olvidadas temporalmente, toda vez que radicales, zaristas, obreros y nobles se unieron para salvar el imperio, tal como lo hizo el pueblo ruso en generaciones pasadas. Los voluntarios llevaron la cifra de efectivos militares a unos 15 millones. En menos de 2 años y medio, más de la mitad de esa cifra, unos 8 millones, encontró su destino en la guerra. Unos fueron heridos, otros capturados y otros asesinados. Con el imperio tambaleando, el zar dejó la capital y acudió al frente a mediados de 1915. Como soberano de Rusia por derecho divino, Nicolás creía que encabezar las tropas era su santo deber. He had no military experience whatsoever. And he also was not good at, for example, serving a symbolic role of walking around to the soldiers and urging them on and building their morale. When he stood in front of soldiers, according to the accounts that we had, he basically went silent. He didn't know what to say to them. Debido a las numerosísimas bajas en el frente y la hambruna que azotaba la nación, el pueblo ruso comenzó a rechazar la guerra y a sus líderes. El fuego de la revolución volvió a encenderse. Lenin's slogan was peace, land, and bread. And this really resonated with the population of Russia at that time. Durante 300 años, el pueblo ruso se había postrado ante la autoridad de la familia Romanov. Sin embargo, el vínculo se estaba rompiendo y la revolución rusa estaba cerca. Usted está bien. Febrero de 1917. Millones de hombres estaban atrapados en el frente y la economía rusa enfrentaba la ruina. El rublo había perdido su valor. Y la comida y el combustible escaseaban. El día 23 se produjeron violentos disturbios. El fin del imperio llegaba de manera abrupta. Nicholas lost support of the army, the police, and all of educated society. And no government can rule without an army and police force that's loyal. Mientras el ejército abandonaba al zar, la anarquía urbana dio paso a la revolución total. People, since the Decembrists, had been plotting revolution for almost 100 years. Many people in this country lived and breathed revolution, dedicated themselves to it, hoped that it would come, or expected that it would come. Yet, when it did come, it surprised everyone. El 27 de febrero, Nicolás abordó el tren imperial para volver a casa y proteger a su familia y la corona. Pero un grupo de huelguistas detuvo el expreso del zar en las afueras de San Petersburgo. El 1 de marzo de 1917, Nicolás II, aún parado en los rieles, recibió un ultimátum de la Duma. Si quería salvar la nación, el zar debía renunciar y cederles todo el poder a los legisladores. Para Nicolás, semejante idea era un sacrilegio. We have to keep in mind that the rulers believed that they had been ordained by God, and so stepping down might actually be a sin against the church, or might be an offense against this tradition, or a religious offense. El destino del imperio y más de 1000 años de historia descansaban sobre sus hombros. Desesperado por preservar la monarquía, Nicolás trató de cederle el trono a su hijo de 12 años, el zarevich Alejo.
pero sus consejeros le advirtieron que tal acción equivalía a una sentencia de muerte para el niño. Nicolás eligió entonces a su hermano, Mikhail Alexandrovich Romanov, quien rechazó la corona por miedo a perder la vida. Luego de 300 años, la dinastía Romanov, la última monarquía absoluta en la historia europea, había caído. Could things have been different if Nicholas had given up the autocratic principle? Perhaps. But the key fact is that he didn't, and he wouldn't, and he couldn't. He didn't believe that he could be the Tsar of Russia without maintaining autocratic power. It's not just that the monarchy collapses, it's when it collapses that is very important. Because when it collapses, really allows the Bolsheviks to exploit the opportunity and to take over power. Un mes después, otro tren llegó a San Petersburgo, con el futuro de Rusia en un compartimiento sellado. Luego de casi 20 años de exilio, aquel que profetizaba el paraíso de los obreros, Lenin, había vuelto a casa. En octubre, los discípulos bolcheviques de Lenin tomaron la Duma por asalto. La Revolución de Febrero fue víctima de un golpe comunista, y Rusia pasó de la Primera Guerra Mundial a una amarga guerra civil. It's very hard to imagine that anything other than either a right-wing dictatorship, that is a military dictatorship, or a left-wing dictatorship could have emerged out of 1917 with power. Prisioneros en su propio palacio, el exar Nicolás y su familia buscaron apoyo los unos con los otros. Las niñas Olga, Tatiana, María y Anastasia, esta última muy admirada por los oficiales, aprendieron a vivir con sencillez. Por su parte, el zarevich Alejo permaneció cerca de sus padres. Los miembros de la familia que había gobernado Rusia se convirtieron en peones de una lucha política. Los bolcheviques enviaron al exar y sus familiares a Siberia como siervos comunes. Julio de 1918. Nicolás y su familia se encontraban prisioneros en una modesta casa en los Urales. De pronto llegaron órdenes de Lenin. La familia real fue despertada a medianoche con la excusa de que iba a ser trasladada a una nueva residencia. Para entonces ya estaban acostumbrados a los viajes sorpresa, a tal punto que las niñas escondían diamantes, esmeraldas y perlas, las joyas de los Romanov, en sus corsés. En una habitación del sótano se le pidió a la familia posar para una fotografía antes de partir. Pero en el lugar no había ningún fotógrafo, solo soldados del Ejército Rojo, con una sentencia de muerte del nuevo gobierno de Lenin. This is not a sign of strength of the Bolsheviks. It's a sign of weakness. It's a sign of their fear that in this very difficult year for them, 1918, when the Civil War begins, they really are concerned that they might not make it through that year. So the execution of the royal family is it's a way of trying to snuff out any possible resistance to their rule. Luego de la masacre, los cuerpos fueron bañados con ácido y lanzados a una fogata. La realeza había sido reducida a una pila de huesos. No podía quedar ningún sobreviviente, ninguna posibilidad de revivir la dinastía. Se había hecho tabla rasa para que Rusia tuviera un nuevo comienzo.